para insistirle, tenemos muy buenas entrevistas hoy que consiguió recabar el director de Sin Censura, el periodista Vicente Serrano, ahí en el Senado de la República. Ayer fue un día muy fuerte para Sin Censura porque Vicente consiguió estar en la mañanera con la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta le concedió algunas respuestas. Después estuvimos ahí en el Senado en una entrevista exclusiva desde la oficina de Noroña, Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la mesa directiva del Senado. Lo hemos presentado entrevistas exclusivas con pues miembros ya de este comité evaluador de quienes serán nuestros candidatos y candidatas a juzgadores. Acaba usted de ver la entrevista que le hace Vicente Serrano a Andrés García Reper, muy importante, que por cierto ve este espacio, la entrevista que le hicimos a Sacil de León. Y queremos presentarle ahora la entrevista que le realiza Vicente Serrano a la senadora por el Partido del Trabajo, Giovanna Bañuelos. Escuche usted. Senadora, me da mucho gusto, como siempre, saludarte. Han iniciado este primer mes del sexenio de la primera presidenta de México muy ocupados. ¿Cómo evalúas? ¿Cómo vamos? Pues mucho gusto saludarte, Vicente. La verdad es que ha sido un mes ciertamente muy activo. Hemos aprobado de las reformas constitucionales que se presentaron el pasado 5 de febrero, 7, y creo que pues estamos trabajando con el pie en el acelerador para poderle dar resultados al pueblo de México, que confió en nosotros, por supuesto, en nuestro movimiento de una manera abrumadora el pasado 2 de junio, registrado en las urnas, y también para estar a la altura de este gobierno que está cumpliendo con el mandato de profundizar la cuarta transformación del país. Giovanna, ¿tú ves, senadora, como lo ve tu servidor, que la oposición política ha caído en la irrelevancia? Digo, sé que la coalición Sigamos Haciendo Historia tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados y creo que ya también en la Cámara de Senadores, con algunas cositas que van pasando por ahí, renuncias al PRI, incorporaciones aquí y allá. No me quiero meter en camisa de 11 varas, pero ¡ay, carambas! Los 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están haciendo de la chamba a los de la oposición política. La verdadera oposición está en el Poder Judicial, ¿no? A mí me parece que la oposición en el Congreso de la Unión no solamente está numéricamente reducida, sino anímicamente derrotada. Y que parte pues de sus argumentos, de su debate, ha sido desgastado, pues contrasta con la realidad que vive el pueblo de México, que respalda en su inmensa mayoría las políticas públicas de la Cuarta Transformación, y que ciertamente se ha desdibujado. En la pasada legislatura, Vicente, veíamos a un grupo que ellos se denominaban de contención, a un grupo organizado en torno pues a una agenda específica, a una oposición pues más sólida, y ahora pues es real. Yo lo mencionaba en estos días en otra entrevista, que la oposición nosotros la ubicamos lamentablemente en el Poder Judicial. Pareciera pues que son ellos quienes traen la batuta de confrontación con el gobierno federal y también con el Poder Legislativo, y que la oposición formalmente establecida a través de los partidos políticos pues está desdibujada y derrotada. Pues es que como no, pues Alito Moreno, Marco Cortés, ya el colmo Ricardo Anaya. Digo, con mucho respeto, porque además se paran a platicar cuando los buscamos en Sin Censura, sí se atreven, sí se animan a hablar sin censura. Pero hablando del Poder Judicial, recuerdo a Juan Carlos Monedero, que en algún momento me dijo: los monstruos vienen vestidos con toga. Y eso me lo dijo ya hace un par de años. ¿Tú crees que se animen a una locura por la desesperación? Se maneja ya que si la destitución hasta de la presidenta, me parece una tontería. Hoy se lo preguntaba en la mañanera y literalmente pues la presidenta se ríe, ¿no? Del nivel de desesperación que trae. ¿Cómo ves? A mí me parece que se han excedido, no solamente en su actuar, en sus facultades, sino también en lo virulento, en lo violento que ha sido el posicionamiento después de enfrentar pues la reforma más profunda, Vicente, que estamos viviendo en el Poder Judicial. Creo que hay muchas alternativas para que puedan jugar un rol
de hombres y mujeres de Estado, y que ellos han optado por descalificar, incluso fuera de la competencia que tienen como autoridad jurisdiccional, de estar retando las políticas de este país y estar confrontando de manera tan directa. Vemos muy activos políticamente a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues a final de cuentas creo que sí se van a atrever a seguir avanzando sobre esa ruta. En honor a la verdad no tienen nada que perder. El día de ayer, como todas y todos ustedes están enterados, pues venció un plazo para que quien no quisiera ejercer el pase directo, el pase automático, para someterse al escrutinio popular, a la elección que habrá de celebrarse el próximo domingo 1 de junio del 2025, pues prácticamente todos ellos que han actuado política y no jurídicamente, pues presentaron su renuncia. Entonces, lo hicieron por convicción, ¿verdad? Lo hicieron para conservar los privilegios. Ciertamente, en la reforma al Poder Judicial, en el 7º transitorio, nosotros establecimos un mecanismo para que quien no deseara participar en este nuevo mecanismo electivo del Poder Judicial, pues conservara los privilegios laborales que hasta el momento se tenían, y ellos optaron por usar esa carta, por no exhibiditos por sus prioridades, ¿no? O sea, me voy, no perder sus privilegios, no perder el haber de retiro, como se le llama. Y bueno, pues nosotros recibimos la renuncia de 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, pues creo que queda muy claro que ellos ya tomaron la decisión de llegar hasta las últimas consecuencias, aunque la ley no les conceda el más mínimo parámetro de movilidad, pues ellos están decidiendo retar a las políticas de este país, encabezadas por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, pero con un aval extraordinario del pueblo de México, porque hay que recordar, Vicente, que esta reforma del Poder Judicial no nos la sacamos de la manga. En principio la propuesta entró desde el pasado 5 de febrero, fue parte de la plataforma electoral de nuestra coalición durante todo el tiempo de campaña, es parte de los 100 principales objetivos de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Siempre hemos hablado de cara al pueblo de México de la transformación que pretendíamos hacer con lo que popularmente denominamos Plan C. Nosotros en las plazas públicas le decíamos, vamos por la mayoría calificada en el Congreso de la Unión con este objetivo, poder transformar el Poder Judicial. Entonces a mí me sorprende la manera en la que ha reaccionado el Poder Judicial, pero particularmente la cúpula, los ministros, los magistrados, porque ha sido con un activismo político e irracional y muy lejano a la posibilidad que ellos tienen y la inmensa responsabilidad que tienen de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Además, en estados como Zacatecas urge la reforma al Poder Judicial para combatir la impunidad, para combatir la corrupción. Lo menciono Zacatecas porque pues claro, son casos, si no generalizados, los casos que duelen, ¿no? Se lo comentaba Sacil, el caso de Chiapas, Sinaloa, algunas cosas que han estado ocurriendo en nuestro país, pero también para que las cosas cambien, para que las cosas mejoren, pues la reforma judicial, la reforma al Poder Judicial. Sin duda es un reclamo popular, Vicente, y cómo no, si de cada 100 delitos que se cometen en este país solamente se castigan 2, si tienes las prisiones llenas de personas que no han sido sentenciadas, muchos de ellos tienen de 9 a 12 años en prisión sin una sentencia, si tienes a familiares de personas privadas de su libertad, que no han logrado tener un debido proceso, si tienes a tantos delincuentes en la calle, si pudimos acreditar a través de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador el actuar del Poder Judicial con los sabadazos, como él le nombraba, días en los que se liberaban delincuentes, bienes, patrimonios, cuentas. ¿Cómo no va a estar el pueblo molesto si sabe que se están haciendo todos los esfuerzos en el Ejecutivo por poder tener coordinación con todas las policías desde el ámbito municipal al federal, en el Legislativo por adecuar tu marco jurídico para que las sanciones sean más severas, para que tengan menos rango de actuación los delincuentes, pero que siempre encontraban la puerta de salida a través de jueces y ministras y ministros corruptos que por vicios en el proceso, pues evidentemente no podían mantener presos o privados de la libertad a los delincuentes que tanto daño le están haciendo a nuestro país. Entonces la gente reclama una transformación profunda
del Poder Judicial y nosotros estamos actuando en consecuencia a ese reclamo, Vicente. Para cerrar, Giovanna, ¿qué ves? ¿Qué ves hacia adelante? Insisto, hay mucho ruido, los medios de comunicación corporativos también metidos en esto de pintar un país que se cae a pedazos. ¿Qué ves de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum? Bueno, en principio veo con orgullo y con admiración a una presidenta muy plantada en su posición, muy cierta de lo que el país necesita, conocedora de los problemas de México, pero también de sus soluciones, una mujer que no se ha dejado amedrentar, que está siendo víctima de una guerra mediática terrible que no ha impactado ni en nuestra moneda, ni en nuestra economía, ni en absolutamente nada. Yo creo que estamos bajo el mandato de una mujer preparada, extraordinaria, con carácter para poder sacar a México de este conflicto en materia de seguridad que tenemos, que creo que es el problema más sentido de las mexicanas y de los mexicanos. Y veo también pues el crecimiento de una política social del humanismo mexicano, como nosotros le llamamos, que está por fin emparejando a la sociedad de nuestro país. Estamos logrando tener programas sociales y leyes también que dotan de derechos a los más pobres, a los olvidados, a los vulnerables. Estamos nosotros contentos, agotados ciertamente, Vicente, porque como lo dijimos al inicio, ha sido un mes muy agotador en cuanto a la actividad legislativa, pero imagínate la satisfacción de llegar a casa y decir, ahora ya es un derecho constitucional la vivienda digna, los jóvenes van a tener derecho no solamente a adquirir su patrimonio, sino hacerlo desde el arrendamiento y que se les garantice una venta. Ahora ya las mujeres de 60 a 64 años tendrán la posibilidad de tener un programa universal. Estamos blindando a nuestros adultos mayores, estamos dotando de derechos a las personas con capacidades diferentes. Es una enorme satisfacción y yo creo que esto no sería posible sin una mujer con la visión que tiene nuestra presidenta de la República y sin esa sensibilidad que sin duda también habrá de ser el rostro de este nuevo sexenio en nuestro país. Senadora Giovanna Bañuelos, le agradezco mucho siempre la amistad, la generosidad con la que siempre nos ha tratado y estamos al pendiente porque sabe que se le respeta y se le admira. Se te admira y se te respeta igualmente, querido Vicente. Muchísimas gracias. Es la senadora por el estado de Zacatecas, hablando con nosotros sin censura. Hasta pronto. Ahí está, Giovanna Bañuelos aquí en Sin Censura y le tendremos mucho más a medida que vaya avanzando el día. Pero mientras tanto,